Hola, ¿qué tal? Soy Natalia Sánchez y te doy la bienvenida a Sin Filtro. Continúa la polémica por el plagio de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Moza, en su tesis de licenciatura. Esto despertó discusiones en la UNAM y otras casas de estudio sobre las consecuencias del plagio y pues la importancia de contar con mecanismos de acción para estos casos. La UNAM debería quitarle el título a la ministra Esquivel Moza porque es importante reconocer y sancionar el plagio en las universidades. Se debería eliminar el requisito de la tesis para la titulación de las y los estudiantes. Sobre esto y más hablaremos esta noche con 4 universitarias y universitarios. Acompáñame a la siguiente hora, no le cambies que ya inicia Sin Filtro. Plagio, integridad y requisitos para obtener un grado académico son los temas de esta noche y me da gusto recibir en la mesa a Ciania Martínez. Ella es economista por el Instituto Politécnico Nacional. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias por la invitación. Qué gusto estar por acá debatiendo este tema tan polémico. Bienvenida, Ciania. También está Guadalupe Gámez. Ella es estudiante de Derecho en el CIDE. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Bienvenida. También está Cristian Valencia. Él es estudiante de Derecho en la UNAM. Buenas noches. Bien, ¿y tú? Gracias. Bienvenido. Y finalmente Miguel Mesa, estudiante también de Derecho, pero en el ITAM. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Pues bienvenidas, bienvenidos todos. Y vamos a empezar este primer bloque para pues empezar a hablar de este caso tan polémico que es el plagio de la ministra Esquivel. Y para eso abro contigo, Cristian, pues para empezar a hablar, ¿por qué es tan importante este caso? ¿Y qué nos dice? ¿Qué temas pone sobre la mesa? ¿Qué hace a la legitimidad de la Suprema Corte? Y pues en este caso también a la UNAM, que también ha salido pues dañada un poco por la polémica de este caso. Bueno, pues existe una alteración en los factores reales de poder, desde luego, en la correlación de fuerzas entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Ello implica, pues el Poder Judicial es un poder subordinado a los intereses exclusivamente del Poder Ejecutivo, y eso también dinamita la credibilidad del propio Poder Judicial y de las propias universidades, que como sabemos, pues en el país las universidades cuentan con de los más altos índices de confianza, contrario a lo que el Poder Judicial, ¿no? o la Cámara de Diputados en el Poder Legislativo. Entonces, pues esto reconfigura de nueva cuenta el sistema político en el sentido de poder pues tener un índice, un alcance de la autonomía plena del Poder Judicial y también de la autonomía plena de las universidades públicas, ¿no? Recordemos que la Universidad Nacional Autónoma de México tiene una autonomía de rango constitucional, al igual que el Poder Judicial, que si bien no pertenece a los 3 poderes tradicionales, como se ve en teoría política del liberalismo, pues constituye también un factor real de poder muy importante, es la caja de resonancia pues, de la vida académica de todo el país, ¿no? Siendo la universidad pues, más importante, por lo menos a nivel nacional. Bien, ¿y qué responderías tú sobre esto, Guadalupe, cuando nos dicen, bueno, pues fue un error que cometió hace muchos años, cuando era más joven, no tendría por qué afectarle tantos años después un error que cometió pues cuando era joven y no midió las consecuencias de lo que iba a traer muchos años después? Pues a ver, empecemos diciendo que cuando estás en la universidad ya eres un adulto, ¿no? Estás estudiando una carrera y más la carrera pues, de Derecho, ¿no? Que es una carrera de leyes. Obviamente el plagio es violación a derechos de autor, como todos lo sabemos. Entonces, en un proceso de tesis es obvio que siempre citar a las personas, reconocer la investigación, reconocer el trabajo de otras personas es súper importante. No podemos tacharlo como un simple error de adolescente, ¿no? Se me hace que sí es un asunto grave y más grave porque es normalizado. O sea, si yo te digo cuántos documentos has plagiado en tu vida, pues al menos me vas a decir uno. O sea, siento que el plagio en la sociedad está muy, muy normalizado. No debería serlo. Ese es el robo de un trabajo de una persona, ¿no? Bien, ¿cómo ves tú este tema, Miguel? Tú, por ejemplo, fuiste a meter una denuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué hiciste esto? ¿Y qué piensas tú sobre toda esta polémica que ha despertado el caso? Pues lo hice porque todos estábamos exigiendo en redes sociales, en medios de comunicación, que la UNAM y que la Corte hicieran algo, pero hay caminos para obligar a esas autoridades a pronunciarse, ¿no? Incluso ante la misma UNAM se pudo haber hecho alguna acción institucional donde se denunciara este plagio.
Ahora, la Corte no había dicho nada y hasta el día de hoy sigue sin decir nada. Por eso era importante activar este caminito. Y bueno, muchas personas planteaban cuáles eran los caminos jurídicos para hacer algo, ¿no? Uno es que se revoque la tesis, que luego ya hablaremos de eso. Otro era que se inicie un juicio político y que sea destituida. El otro es, pues, que se investigue por una infracción como servidora pública. Tienen fuero constitucional los ministros de la Suprema Corte y las ministras. Sin embargo, este fuero solo les aplica en materia penal. Entonces, no pueden ser investigados por delitos, pero sí por una responsabilidad administrativa. Y por otro lado, deben cumplir ciertas responsabilidades cuando están en el cargo, ¿no? Están bien claritas ahí en la ley que regula el Poder Judicial, que son conducirse con dignidad mientras están en el encargo y, por otro lado, actuar con profesionalismo y con honradez. Estas cosas no solo se incumplen por lo que ya hizo la ministra hace muchos años, ¿no? Que incluso está en riesgo de dejar de ser abogada en algún momento y pues para ser ministro de la Corte tienes que ser abogado. Pero además de eso, ella presentó una denuncia en la Fiscalía General de la Ciudad de México y por otro lado afirmó ante un notario que tenía una declaración firmada por la víctima de su plagio en la que reconocía que él era el que la había plagiado. Entonces esto ya no es lo que hizo cuando pues ya era casi una abogada, es lo que está haciendo ahorita cuando ocupa una alta posición de poder, que no solo es el poder que tiene ella como ministra, el poder institucional, es el poder también que tiene, digamos, como factor real de poder, ¿no? Como tú mencionabas, o sea, su esposo es un alto contratista del gobierno, que tienen influencias políticas en muchos lugares y que son capaces de realizar esta suerte de persecuciones políticas. Entonces, creo que ya lo preocupante incluso deja de ser un poco la tesis para hacer lo que está haciendo hoy con su poder, que es intentar intimidar a un ciudadano, intentar doblegar otras instituciones, mentir ante autoridades, que ese también es un delito, o sea, lo que ha afirmado en su denuncia y otras cosas. Entonces, por eso es importante también que los ciudadanos tengamos la libertad de ir a denunciar estas cosas. También existe el riesgo de que existan represalias por estas denuncias y yo me las he callado, pero han llegado mensajes por redes sociales, ha habido incluso acciones legales de las que todavía no voy a hablar, intentando callar esta búsqueda por algo de justicia, ¿no? Entonces, creo que ya también es un punto de pues demostrar que los ciudadanos sí podemos actuar y que no tenemos que tener miedo de actuar y aunque existan esas presiones, al final puede prevalecer lo que es correcto. Bien, y si bien hasta este momento la ministra no ha dicho que sí, en efecto, hubo un plagio, sino que ella pues sigue diciendo que estos son ataques en su contra, orquestados de alguna forma. Entonces quería preguntarte, Tiziana, ¿cómo ves este tema? ¿Cómo ves el factor político de todo este conflicto? Ahí me parece que pues esta discusión tan polémica ha sido totalmente desproporcionada, ¿no? Y que más que haya una ciudadanía interesada o preocupada por los casos de plagio que existen, más bien hay una fuerza política que es opositora, que ha sido quien ha alimentado y quien ha pues mediatizado a cierta conveniencia pues este tema, ¿no? O sea, recordemos que hay un imaginario de que el Poder Judicial representa, bueno, no necesariamente un imaginario, pero sí algo pues marcado como que se había visto históricamente antagónico, ¿no? Un Poder Judicial al Ejecutivo. Entonces empieza a haber un interés político de que la ministra aspira a ser presidenta y es cuando ¿quién saca este tema, no? Latinus, Sheridan, ¿no? Que también han sido pues abiertamente opositores, ¿no? Entonces creo que el hecho de mediatizar el tema del plagio ha sido pues más bien un gancho que pues ha en realidad puesto en discusión una responsabilidad ética individual aparentemente, ¿no? Pero bueno, si vamos a hablar de responsabilidades éticas, a mí me parece que tendríamos que estar discutiendo también toda una cadena de las personas que aprobaron, que nunca se dieron cuenta que había un plagio, ¿no? O sea, la ministra no egresó ayer, no presentó su examen de titulación a licenciatura ayer. O sea, ella, hubo todo un comité, hubo una institución que es la UNAM, ella pues estudió una maestría,
se graduó de una maestría, de diplomados, llegó al servicio público y creo que es responsabilidad de toda esa cadena, básicamente desde que presentó ese examen hasta la fecha, de investigar, ¿no? Es una responsabilidad de investigar, de legitimar a una persona conforme a sus estudios, sus responsabilidades y sus cartas, ¿no?, profesionales. Eso a mí me parece que tendríamos también que pensar, que incluso que hasta denunciar, ¿no? ¿Quiénes más son responsables de todo eso? Bien, así lo dice Ciania como simpatizante de Morena, pero tú también, Cristian, como simpatizante de Morena, ¿qué responderías pues también a esto? ¿Tú también lo ves igual? No, considero que siempre hay que señalar lo correcto y lo incorrecto, independientemente de tu afiliación política. Y me parece que la corriente más radical de Morena en este sentido, pues ve una persecución en un sentido que atenta contra los intereses de la autodenominada Cuarta Transformación, ¿no? Sin embargo, pues no es un hecho aislado lo que realizó de primera cuenta Guillermo Sheridan. Es un periodista, un académico también, que se ha dedicado años, o sea, a evidenciar múltiples casos de plagio, ¿no? Entonces, pues descartar en una primera instancia que se trata de una cuestión personal. A lo mejor se da en la coyuntura del cambio de la presidencia en la Suprema Corte, que desde luego pues puede generar expectativa, ¿no?, en que cada ciudadano pues pueda investigar, y es nuestro derecho saber quién puede presidir pues el máximo tribunal constitucional del Estado mexicano, ¿no? Entonces no me parece adecuado centrarnos más en la cuestión política que en la cuestión ética, porque a final de cuentas todas las decisiones que tome la ministra Yasmín pues ya tienen una carga viciada, ¿no?, de su antecedente inmediato y pues qué peor pecado capital que mentirle a tu propia universidad, ¿no?, a tu propia alma mater. En la vida hacemos 3 actos solemnes, como en Derecho estudiamos, que es el matrimonio y también la protesta universitaria, ¿no? Entonces, a mí me parece gravísimo desde todos los ámbitos. Ahora, inclusive hay abogados que están hablando de que se puede pues recurrir todas sus decisiones en votos decisivos pues en la competencia de origen, porque está viciada desde un principio. Recordemos que la Constitución pues señala como requisito tener buena reputación y también pues tener el título y cédula profesional de abogado por lo menos 10 años antes, ¿no? Entonces, pues esa es mi postura de autocrítica y de señalar lo correcto y lo incorrecto. Bien, y en este caso, entonces, ¿quién tendría la responsabilidad de tomar acción, consecuencias en contra de la ministra? ¿Tendría que ser la Suprema Corte? ¿Tendría que ser la UNAM? ¿Cómo ves tú? Pues es un tema que ha estado bastante debatido justo porque la UNAM dice que ella no tiene competencia, la SEP dice que ella tampoco tiene competencia. Entonces, es un tema que todavía no está resuelto. Digo, en las normativas de la UNAM no está prevista una sanción para el plagio. Entonces, pensaría que si la UNAM no tiene facultades para hacerlo, luego, si nos pasamos a la SEP, necesitaría empezar una investigación del caso. Creo que la SEP podría entrar un poco más por ahí. Ya si nos queremos meter en un tema penal, existe un delito previsto para eso. Para mí es bastante punitivista, pero bueno, hay de todas. De la Suprema Corte pensaría que podría ser destituida. Justo para ser ministra de la Suprema Corte hay ciertos requisitos que ha rebasado, que es también tener un visto bueno público, y ahorita la verdad es que no lo tienen, ¿no? Entonces, esa también podría ser otra de las medidas que se podrían tomar. Yo creo que sí, más que nada podría ser pues despegarse ya de la Suprema Corte. Sí, y que esto también saca el tema que discutiremos en el próximo bloque, que es sobre pues los mecanismos que deben existir en las universidades pues para este tipo de casos, tener pues una guía de acción. Pero bueno, vamos a hacer una pausa. Volvemos para seguir hablando sobre el plagio y la ética académica en las universidades. ¿Qué sucede con las autoridades con puestos de poder que cometen plagio? No te vayas, esto es Sin Filtro. Ya estamos de regreso en Sin Filtro. Estamos hablando sobre el plagio y la ética académica en las universidades. Y en este bloque discutiremos qué constituye el plagio y la importancia de citar pues, las ideas de otras personas y pues qué pasa cuando una persona con poder, pues como es el caso ahora de la ministra Yasmín Esquivel,
pues resulta que cometió plagio en su tesis de licenciatura. Entonces, ¿qué acciones se deberían de tomar pues, en este caso? Y para eso empezamos ahora contigo, Guadalupe. Pues tú estábamos hablando de quién debería de quitar o no quitar, de determinar la decisión en el caso de Yasmín Esquivel, pero también preguntarte, pues, ¿qué pasa en el CIDE? Que también tenemos el caso de un supuesto plagio por parte del director Romero Tellaeche. Entonces, también si quisieras platicarnos un poco de esto. Sí, bueno, el tema de nuestro director es un poco delicada, ¿no? Empezando porque no es un director que tenga las facultades para hacerlo. Y luego sale el tema de que su tesis también es plagiada. La verdad es que a mí me parece un tema gravísimo porque falta la ética de un profesionista que ya estaba un poco tachada. Entonces, para mí tener a un director de mi institución, que es un centro de investigación, con una tesis que es plagiada, me parece algo gravísimo. O sea, no puede ser que un centro de investigación tan grande como lo es el CIDE, que ha producido tanta investigación, tenga un director con un robo de investigación. Me parece que hay ciertos matices en el plagio, cuánto plagias, aquí, cómo lo haces. Pero digo, Plagio es plagio. Plagio es plagio, sí, claro. Y pues sí, o sea, que tengamos un director con plagio y que siga en el poder y que no lo podamos destituir por ninguna forma, ni por el plagio, ni por no ser director, ni por... Me parece ya un absurdo, ¿sabes? Sí, totalmente. Y ahora regresamos contigo, Cristian, para regresar al tema, porque en este caso es la UNAM, la institución a la que pues la ministra, en donde la ministra estaba haciendo su licenciatura, donde presentó su tesis, etcétera. Entonces, si tú crees que existen los mecanismos o no, bueno, ya dijo el rector que no, pero ¿cuál es tu análisis de este tema? Me parece que existen los mecanismos. El rector está evitando, digamos, una disputa política. Los mecanismos, pues de manera esencial, son los que la propia universidad tiene. El estatuto universitario, aproximadamente en el 95, señala el plagio. Pero esto en calidad de alumno, no de exalumno, es el tema, ¿no? Por el que no pueden, digamos, emitir una resolución. El segundo aspecto es que el tribunal universitario, pues también se puede, digamos, subsanar en vacíos legales, pues también con fuentes supletorias, o sea, puede establecer precedentes o puede allegarse la materia civil. En materia civil, pues cuando un acto jurídico no cumple los requisitos esenciales de su existencia, pues es inválido, no existió nunca ese acto, no se reunió la solemnidad necesaria. También se puede recurrir pues a un acto político, ¿por qué no? Entre una correlación entre el Consejo Universitario, el Tribunal Universitario y toda la comunidad universitaria, en que si consideran que esto se debe sancionar con la invalidación del título y eventualmente, como lo señala el artículo de la Ley Reglamentaria del Quinto Constitucional en su artículo 3º, cuando uno se le expide el título en la universidad, uno tiene el derecho de que la Secretaría de Educación Pública también nos otorgue una cédula profesional. Pues en el momento que no exista título, no existe cédula profesional. Entonces también la Secretaría de Educación Pública, que depende directamente del Poder Ejecutivo, pues tampoco se estaría metiendo en problemas. Entonces me parece que la universidad debe actuar. No es nuevo, digamos, el tema de la revocación del plagio. Una universidad que sí lo hizo de manera muy ejemplar fue el Colegio de México hace apenas 6, 7 años. Y pues también me parece que es un precedente, inclusive para todas las universidades. Entonces sí existen las vías legales, que sería, digamos, una interpretación de jurisprudencia universitaria, pero pues el rector entiendo que no quiere someter a la universidad a un golpeteo político por parte del presidente con la legitimidad que tiene. Bien, ¿cómo ves tú este tema, Miguel? Y también, pues, si tú piensas que la UNAM debería ser la institución pues que tome esta decisión, ¿qué piensas de pues lo que dijo el viernes el rector sobre estos vacíos legales? Una vez que se haga esto, como que ahora sí se pongan los mecanismos en pie, ¿se aplicarían de manera retrospectiva? Sí, a ver, perdón a toda la gente que está en casa, que vamos a hablar mucho de derecho aquí, pero es una discusión, la verdad, muy compleja. O sea, hace ratito platicábamos que es un caso nuevo. Sí. No hay precedentes como este, hay muy pocos, como el que acabas de mencionar, pero hay que recordar que la UNAM es una autoridad, no es una universidad privada. Esa es la visión que nos han querido convencer, como el exabogado general de la UNAM, ¿no? Que decía que solo se rige por su estatuto y demás. Pues eso no es cierto, porque es una autoridad, es un ente del Estado. ¿Por qué es importante? Porque hay una ley, que se llama la Ley Federal de Procedimiento Administrativo,
que regula los requisitos para que un acto de una autoridad sea válido. ¿Y por qué esto es importante? Porque la emisión de un título universitario y la emisión de una cédula son dos actos administrativos, son dos actos del Estado, y son dos actos del Estado que se pueden invalidar. Hay dos formas de invalidarlos. Se puede revocar por la autoridad que lo emite, así como un presidente municipal puede revocar un permiso, por ejemplo, pues la UNAM también puede revocar cualquiera de sus actos. Y por otro lado, también existe una cosa que se llama juicio de lesividad, que es una demanda que se sigue para que se anule este acto. Como tú decías, todos los actos, también los actos administrativos, tienen ciertos requisitos para ser válido. En este caso, como no se cumplieron los requisitos para titularse, pues es inválido y entonces se tiene que seguir uno de estos dos caminos, ¿no? Pero a ver, si estuviéramos en un país con Estado de Derecho, ¿qué debería pasar? Pues no es de echarle la bolita al otro y quién se anima y quién no, es que todos apliquen la ley. Y son 3 los que pueden aplicar la ley. Bueno, son 4 más bien. Es por un lado la UNAM, que puede revocar ese título universitario como acto administrativo. Es por otro lado la SEP, que puede revocar la cédula. Por otro lado la Suprema Corte, y aquí es donde empiezan más discusiones, ¿no? Yo que presenté la denuncia ante la Corte, creo que hay algunas razones por las que sería difícil que se sancione, pero son discusiones muy técnicas de que pueden ser inconstitucionales las normas que prevén estas faltas administrativas. O sea, es algo que no vale la pena ahorita meternos, tal vez. Luego está el juicio político. En un país con Estado de Derecho también debería enjuiciarse políticamente una persona que hace esto. ¿Y cuál es el mensaje si no se hace todo esto? Creo que uno de los mensajes muy obvios que pues muchos hemos mencionado es que se dice a la sociedad que está bien hacer esto, que se puede hacer y que el que transa avanza y puede llegar a un puesto de poder y ser muy exitoso. Pero el otro mensaje muy preocupante es que se va haciendo más chiquito nuestro Estado de Derecho. O sea, en México sabemos que tenemos muchos problemas de aplicación de la ley y hay instituciones que funcionan y hay instituciones que no funcionan. Y cada vez hay un retroceso mayor en las que sí funcionan. Es como una cobija, ¿no? El Estado de Derecho, donde en algunos lugares sí existe y en otros lugares tiene hoyitos y no existe. Bueno, pues ahora resultaría que tenemos un hoyo grandotote en el máximo ente que debe velar por el Estado de Derecho, que es la Suprema Corte. Entonces, en conclusión, deberían ser todos los involucrados los que sancionen. Ahí sí sacaría la fiscalía del medio, porque aunque existe el delito de plagio actualmente, el plagio sucedió hace muchísimos años, ya estaría prescrito, esto significa que ya no se puede perseguir. Y además en ese momento, en el momento que lo cometió, no existía el delito de plagio en el Código Penal, ¿no? Entonces ahí sí no podría ser encarcelada ni nada, pero pues sí que le quiten todas estas cosas. Bien, ¿cómo ves tú este tema, Ciania? Y también preguntarte, bueno, que sabemos que esta ministra llegó con apoyo de cierto proyecto político, preguntarte cómo crees que esto afecta justamente al proyecto político y el hecho de que tampoco haya una posición clara por parte de sobre pues lo que está pasando con la ministra. Pues creo que justamente, por ejemplo, el presidente, ¿no? El presidente ha hablado de este tema también en las conferencias mañaneras y creo que ha sido bastante responsable y yo coincido no solamente con el presidente, sino con varios de los compañeras de la mesa de aquí, que justamente es la UNAM quien tiene que tomar esta responsabilidad. Al final es la UNAM quien dio este título y pues por un tema ya lo decía también el presidente, hacía un llamado a la UNAM de no caer en la politiquería, ¿no? Como él en sus textualmente lo dijo. Para la UNAM, en este sentido, pues creo que no ha querido tomar parte de la responsabilidad, pero sí creo totalmente que lo más responsable, pues sería que la UNAM tome una decisión, pues clara, ¿no? Porque al final es el responsable de dar un título. Y creo que si hoy en día hay pues mucho, o sea, creo que hay muchísimas herramientas para tratar el tema del plagio, antes no lo había tanto, ¿no? Entonces, ha habido casos, pues infinidad de casos seguramente, no sabemos cuántos casos de plagio hay en la UNAM. ¿Y quién nos va a garantizar que se van a investigar y a sancionar, por ejemplo, todos esos casos? O sea, ¿qué es lo que deberíamos hacer con estos casos, una serie de casos anteriores a cuando había tanta discusión y tantas herramientas para evitar el plagio? O sea, de entrada creo que esa es una parte, ¿no? Creo que las casas de estudio que emiten títulos son los principales responsables para tomar medidas en este asunto, más allá de que sean órganos autónomos o que sean parte del Estado, porque tienen una autoridad incluso moral,
¿no? Entonces, eso les corresponde a ellos, totalmente. Por otra parte, insisto, creo que es totalmente, bueno, desproporcionado poner en el tema ético un cuestionamiento con respecto a qué papel tienen los funcionarios o los servidores públicos. O sea, por favor, tenemos diputados federales que han sido responsables de que niños mueran en una guardería, tenemos funcionarios en las alcaldías que han sido responsables de un cártel inmobiliario, y que a la ciudadanía le indigne tanto. No es minimizar el plagio para nada, pero sí me parece totalmente desproporcionado, ¿no? Que haya un sector que le indigna y que pida la revocación de una ministra, ¿no? Eso me parece totalmente desproporcionado. Insisto, creo que el plagio es un tema serio que tenemos que las casas de estudio principalmente tienen que revisar sus métodos principalmente para la titulación, como es esto, pero creo que sí vale la pena pues pensar en cuál debería ser la discusión y cuál no debería ser la discusión, y cuáles deberían ser las respuestas y quiénes tendrían que dar respuestas y responsabilidades. Sí, que quizás esta indignación también viene un poco del hecho de que la ministra no haya aceptado siquiera el hecho, cuando ya muchas autoridades dijeron que sí existe el plagio, claro. Y pues que ella continúe con su propia versión de los hechos, pues parece un poco indignante para al menos una parte de la población. Y por eso regreso contigo, Cristian, para preguntarte si crees que con este cambio de rectoría que se aproxima en la UNAM, también tuviera esto algún juego dentro de la discusión. Sí, desde luego, porque pues hay muchos intereses creados, ¿no? En todas las universidades, en todos los organismos del Estado. Y también por eso el rector me parece que actúa inteligentemente, hablando políticamente, no jurídicamente, aclaro. Porque pues también busca de alguna forma pues blindar a la universidad, ¿no? De posibles intereses. Por más que yo simpatice con la izquierda, me parece que también hay que defender pues la autonomía de las universidades. Me parece que hay que defender la ética moral. Yo sí considero que no es desproporcionado, porque si nos vamos a un caso más radical, pues entonces el narcotráfico está bien, ¿no? Porque ayuda a ciertas poblaciones, ¿no? Entonces me parece que pues la discusión que quiere Morena, o por lo menos el ala más radical, pues es circunscribirlo al ataque al proyecto, ¿no? No a la defensa del Estado mexicano, no a la defensa de los poderes judiciales, no a la defensa de la integridad, no a la defensa de la ética, que son valores que no debemos dejar de lado, más allá de la preparación o más allá de si aprendió en la práctica jurídica cómo elaborar una sentencia y demás. Pues primero está la calidad humana, ¿no? De quien ostenta el cargo público. No hay que jamás justificar ningún mal actuar. Bien, pues definitivamente es un tema que seguirá causando polémica, al menos al día que estamos grabando este programa. Todavía la ministra no ha pues aceptado siquiera que haya cometido este plagio. Veremos en los próximos días si esto cambia después del discurso que dio el rector. Pero bueno, vamos a hacer una pausa. Volvemos para seguir hablando sobre este tema, sobre la ética académica en las universidades. Y en el próximo bloque nos vamos a concentrar en si la tesis debería ser o no un requisito para obtener un grado académico. No te vayas, esto es Sin Filtro. Regresamos a Sin Filtro. Estamos con Ciania Martínez, economista por el Instituto Politécnico Nacional, Cristian Valencia, estudiante de Derecho en la UNAM, Guadalupe Gámez, estudiante de Derecho en el CIDE, y Miguel Mesa, estudiante de Derecho en el ITAM. Y en este bloque seguiremos hablando sobre el plagio, sobre la ética académica en las universidades, en marco, claro, del caso de la ministra Yasmín Esquivel, que, bueno, como sabemos y como hemos estado discutiendo, fue acusada de plagio por su tesis de licenciatura que realizó en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, y, bueno, más bien Aragón, perdón. Y para eso ahora vamos a empezar contigo, Ciania, porque ya estuvimos hablando sobre las responsabilidades de las diferentes instituciones en este caso, pero no hemos hablado, pues, de la responsabilidad, en este caso, de la misma ministra, en este caso, y, pues, cómo ha reaccionado, pues a todo esto. Ya vio que pues como ya explotó la bomba de la polémica, y aún así ella pues mantiene su postura firme. ¿Cómo te parece esto? Antes de pasar al tema pues de las tesis y como método de titulación. Sí, pues justamente más allá de que si hubo plagio o no hubo plagio, quién debe sancionar, por qué, cuándo, o sea, creo que
lo más responsable por parte de la ministra, pues sí, después de todo este escándalo, pues sí debería ser retirarse, ¿no? O sea, renunciar a este cargo. Creo que debió haberlo hecho casi al principio de todo el tema mediático. Sin embargo, pues creo que vale la pena pensar cuáles deben ser, ¿no? Las responsabilidades de los estudiantes, de la ministra, que, insisto, renunciar a este cargo, pero revisar, ¿no? Cómo tienen que ser los métodos para estos trámites, porque que hasta cierto punto son muchas veces burocráticos, ¿no? Claro, ¿qué respondes tú a esto, Cristian? Y también empezar ahora sí a hablar de lleno de otro debate que se encendió a raíz del mismo caso, que fue pues que si realmente las tesis deberían de seguir siendo la forma de titularte, y pues también preguntarte tú como estudiante de la UNAM, ¿qué es lo que te piden para titularte? Porque bueno, también he sabido que no es un proceso fácil y que en muchos casos tarda muchísimo tiempo, entonces empezar a hablar también de este tema. Sí, bueno, en el tema de Cianya, me parece muy acertada, digamos, su postura, porque a final de cuentas la responsabilidad es personal de la ministra y esto evitaría un conflicto entre la universidad y el Poder Ejecutivo. Pasando al segundo término, al tema de la titulación en la Universidad Nacional, pues solamente dar un dato, 10% de los que ingresan a la Universidad Nacional solamente se titula el 10%, ya sea por razones económicas, por razones las que sean, ¿no? Es multivariable. El proceso de titulación, como lo mencionas, es muy burocrático. Me parece que la universidad deja mucho que desear en ese sentido. Todavía tenemos un sistema del siglo pasado en el cual se tiene primero, desde luego, que cubrir la totalidad de créditos. En el caso de Derecho, pues ha variado conforme a las décadas. Antes eran 3 años, 4 años, 5 años. Actualmente son 5 años en la Facultad de Derecho. El segundo requisito es el servicio social. El tercer requisito, pues, es, digamos, elegir la forma de titulación. Antes era monopólico este sentido de la tesis, tenía un sentido, como decía Durkheim y Rousseau, teóricos de la sociología de la educación y demás, de que la tesis, pues digamos, consolida el conocimiento del estudiante, enfrentándolo a la investigación, enfrentándolo a sinodales propios de su licenciatura, los magísters, pero ya existen más formas, digamos, de titulación, ¿no? Para que no plagien los estudiantes. Existe la tesis, existe el curso superior de posgrado, existe también práctica jurídica, que eso también te permite incorporarte al campo laboral de manera inmediata. Y pues son los grandes, digamos, formas de titulación. También existe una cuarta que es curso de especialidad en curso superior de posgrado de la Facultad de Derecho. Y pues considero que a partir de ese precedente el Consejo Técnico de la Facultad pues va, digamos, a evaluar qué más formas de titulación o ser más estrictos en la tesis, porque es un procedimiento complejo la tesis. Se registra ante el seminario del cual es el tema, sea Derecho Constitucional, Administrativo, Civil. Después un sinodal, es un asesor de tesis, presentas el examen y demás. Como tal no existe un mecanismo para detectar plagio, se supone que debería haberlo. Ayuda mucho que ya exista, digamos, un registro digital, como en muchas universidades, en donde uno puede, y por eso se supo, es muy notorio el plagio de la ministra, porque uno puede ingresar en estos momentos, a estas horas de la noche, en domingo, si no tiene nada que hacer, y verificar que ambas tesis, ¿no? Aventarse toda la noche y verificar que ambas tesis son idénticas. Me parece que hay que implementar otros mecanismos, pero eso me parece que lo vamos a discutir más adelante. Bueno, ahora voy contigo, Guadalupe, para que nos platiques cómo es en el CIDE, cuáles son los requisitos para titularte allá y si crees que pues también habría formas de hacerlo más fácil, si debería ser más fácil o no. Pues bueno, para empezar, en el CIDE el proceso de titulación siempre es por tesis. Tienes que acreditar el servicio social, tu requisito del idioma inglés, que lo puedes cruzar ahí, puedes hacer el examen de inglés del TOEFL, y siempre se hace una tesis y un examen profesional. Desde mi perspectiva, esto es así porque es un centro de investigación y obviamente lo que quieren es incentivar, como es una institución pública que sirve para promover la investigación, por eso se hace y hay un repositorio digital del CIDE con todas las tesis subidas, porque la verdad es que sí es de una gran ayuda para la sociedad. Para mí, creo que sí hay oportunidad para cambiar un poco la titulación, y no solo en mi universidad y en mi carrera,
creo que hay personas con diferentes habilidades y no todos sabemos escribir, ¿no? Entonces, creo que la investigación es lo que debe prevalecer, pero hay diferentes formas de hacer investigación. Y en todas está considerado el plagio. Si yo hago un video y no cito a la persona de donde saqué la idea, sigue siendo plagio. Creo que la tesis es se queda un poco arcaica, todavía un poco considerando a que solo había papel y lápiz y pues órale, aviéntate un escrito, ¿no? Pero sí creo que debemos replantear la forma de titulación de las universidades, siempre considerando que la investigación es esencial, más en instituciones públicas como es la UNAM, que también genera muchísima investigación. Podemos replantearnos que puede haber otras vías no escritas para la titulación. ¿Y cuál sería alguna idea de alternativas? Pues seguir haciendo una investigación, una línea de investigación con metodología planteada, con entrevistas, etcétera, pero puede ser, no sé, un documental, si estás estudiando alguna carrera que lo amerite, alguna obra de teatro si es que estás en ese ámbito. Creo que hay diferentes métodos para hacerlo, una demostración gastronómica si estás en gastronomía, ¿sabes? Sí, todo ese tipo de un proyecto donde demuestres exactamente. ¿Cómo ves tú el tema, Miguel? Pues en el ITAM varía por carrera. Por ejemplo, los que estudian negocios también se pueden titular por caso, ¿no? Hacen un caso de negocios o una empresa donde aplican el conocimiento de la carrera y así se gradúan. Entonces, justo se tiene que adecuar a lo que cada carrera te prepara. Y lo que hacen las tesis es, pues, suponer que todos van a ser investigadores, que todos quieren escribir, que todos quieren estar investigando. Por un lado, nos sirve para evaluar a las personas realmente, porque hay personas que nunca van a volver a hacer una investigación en su vida, una investigación académica, que se van a dedicar o a litigar, o que se van a dedicar a hacer sus negocios, o cosas completamente diferentes. Entonces debe haber formas de evaluar que realmente son profesionales totalmente formados para aplicar el conocimiento que obtuvieron de la manera que lo quieran aplicar. Yo creo que debe existir esa flexibilidad. Además, pues cada universidad determina su forma de titulación, ¿no? Entonces, pues es algo de que se puedan innovativas y además que como profesionistas de la educación investiguen cuáles son las formas más pedagógicas y también más útiles para la sociedad para que cada quien se gradúe. Y también creo, como tú, que hay un tema de elitismo. Hay un tema de que la academia conserva, pues, no quiero decir privilegios o cosas así, pero sí, digamos, se maneja como una élite intelectual, no solo de México, sino de todos los países. Y parte de esa élite intelectual, pues, es repetir los rituales que se han hecho por años para tener cierto estatus como los demás, ¿no? Me acuerdo de un texto muy bueno que se publicó en Nexos, ya no me acuerdo de quién era, pero se llamaba La toga como pashmina. O sea, la toga de académico como una prenda de clase ante la sociedad. Y pues la educación debe dejar de ser eso, debe ser una, abierta para personas con habilidades diferentes, dos, útil para la sociedad, pero no un tema de ponerte gorritos y hacer todos estos rituales donde ya formas parte pues de una medio secta académica donde ya se te reconoce. Las vacas sagradas, ¿no? Como vaca sagrada, ¿no? Todas estas cosas que, pues la verdad, ya chole con pues digo, es algo más allá de chistoso, ¿no? Es algo, como tú dices, sociológico muy interesante en las sociedades donde es una forma de preservar cierto estatus y también de diferenciar los que sí pertenecen, los que sí valen académicamente, intelectualmente y los que no. Y eso debe desaparecer. Sí, porque definitivamente hay que reconocer que el hacer una tesis pues implica tiempo, implica pues que puedas sentarte a hacerla con todo lo que eso implica y que pues no todas las personas están pues en condiciones de poder tomarse ese tiempo para realizar una investigación. ¿Cómo ves tú, Ciania? ¿Y cómo es en el Instituto Politécnico? Pues justamente creo que hay como tres, yo veo como tres problemáticas, ¿no? La primera es que, o sea, de verdad hay gente que no sabe cómo citar hasta que está haciendo la tesis, porque, o sea, sí hay casos de estudio que te dicen no plagies, no plagies, no plagies, pero nunca te enseñan cómo citar bien, ¿no? O sea, y es hasta el momento de a lo mejor las últimas materias que llevas, como justo cómo hacer la tesis o pretesis, cosas como de ese tipo, no sé cómo funcionan en todas las casas de estudio, pero es hasta ese momento donde te enseñan un poco a hacer la parte de
cómo citar, cómo hacer metodológicamente una tesis, ¿no? O sea, creo que eso es de verdad un gran problema, ¿no? O sea, la segunda es precisamente que no, creo que, y ya lo decían, creo que no todas las carreras corresponden necesariamente a una tesis para titularte. O sea, creo que debería haber más opciones. Acá en el Instituto Politécnico Nacional, pues realmente hay gente que hasta por promedio se puede titular, gente que se puede titular por tesis, por tesina, por proyecto de investigación. También depende mucho de la carrera, ¿no? Creo que en algunas carreras de la UNAM también ha habido como varias opciones. Yo estudié otra carrera en Filosofía y Letras. Te puedes titular por reporte de servicio social, ¿no? Por ejemplo, por proyecto como muy como comunitario, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sí ha habido ya alternativas de titulación, pero aún no son suficientes, ¿no? Y como también ya decían, pues creo que ciertas normas de la academia han sido impuestas por una élite, ¿no? O sea, el Politécnico, por ejemplo, nace de un proyecto cardenista que está destinado para los hijos de los obreros, básicamente, ¿no? Para que los hijos de los obreros tengan acceso a la educación media superior y superior de manera gratuita, ¿no? O sea, yo no veo que haya jóvenes hijos de obreros, pues, que tengan el tiempo y los recursos para hacer una tesis que pide una élite académica, ¿no? De ese tipo. Entonces, creo que sí hay que repensar cuáles son los orígenes de las carreras, de las casas de estudio y cuáles son las condiciones de los alumnos, ¿no? Que accedemos, en este caso, pues a una educación pública gratuita, ¿no? Eso de entrada. Y la última problemática que también veo y que también por ahí fue tema en toda esta polémica de la ministra fue la burocracia, ¿no? O sea, la burocracia, más allá de escribir la tesis y que te enseñen a citar, la burocracia que implica que el trámite a dejar la tesis, que si te asignan un sinodal, todo el tiempo que pasa y que es tiempo que precisamente alguien más puede acceder a tu trabajo, ¿no? Claro. Entonces creo que eso también vale la pena repensar en lo administrativo, ¿no? Y que también es responsabilidad de las casas de estudio. Sí, totalmente. Pues sin duda hay mucho que discutir sobre este tema. Tomamos la oportunidad del tema de la ministra para abordarlo aquí en Sin Filtro. Vamos a una pausa, pero volvemos a un último bloque del programa para las conclusiones. No te vayas, esto es Sin Filtro. Ya estamos de vuelta en Sin Filtro para las conclusiones. Y ahora empezamos contigo, Miguel, para tus conclusiones. Pues sí, yo quiero hablar del pobre licenciado Báez, que no hemos hablado de él. Pobre y grande, Edgar Ulises Báez, porque, a ver, ahorita hablábamos de que no todo mundo puede hacer una tesis, ¿no? Porque tenemos condiciones diferentes de vida, donde algunos ya tienen que trabajar, hacer otras cosas. Él, se le reconoce el valor de haber dicho, ¿sabes qué? A mí me plagiaron la tesis, cuando es una persona que no tiene ningún poder económico ni político para defenderse en caso de que le quisieran hacer algo. La otra es que platicó su historia de vida, y su historia de vida es que él ya tenía que trabajar cuando estaba haciendo la tesis y tenía que ayudar a su mamá que estaba enferma en ese momento. Por eso digo el pobre licenciado Báez, porque es una de estas personas, como las hay en el país, que tienen que atravesar muchas dificultades para hacer las cosas, pero grandes porque las hacen bien. O sea, él no plagió la tesis a nadie, él no fue ni siquiera a plagiar, a traficar, ¿no? Porque posiblemente lo que pasó ahí fue que la ministra pagó. Y luego, pues, hizo todo su esfuerzo, se pudo titular como abogado y luego dedicó su vida a defender a gente sin recursos. O sea, él era defensor de oficio, de estos abogados que te asigna el gobierno cuando tú no tienes para pagar a alguien, que yo creo que son de las personas que se dedican a la profesión jurídica, que menos dinero hacen y que más le reditúan a la sociedad, ¿no? Entonces, para mí mi conclusión es quedarnos con esas dos imágenes en la mente. Por un lado, una persona con condiciones muy difíciles de vida, que a pesar de eso salió adelante y estuvo dispuesto a no hacer trampas, a no burlar requisitos que a lo mejor no tenían sentido, pero de todas formas los hizo porque eran el requisito.
Y luego una persona que se brincó todos esos requisitos, que por años, no hemos hablado aquí de eso, pero ha tenido acusaciones de tráfico de influencias. Hubo unas personas que terminaron encarceladas, que eran padres de familia de una universidad donde ella es accionista. Hay otros casos ahí muy complicados que al parecer pues va a salir impune o está muy cerca de salir impune de esto. Entonces, pues pensar en esos dos Méxicos y pensar en el licenciado Edgar Ulises Báez, que también, o sea, este tema nos dio un villano, una villana, pero también nos dio un héroe, que es él, ¿no? Y que hay que admirar y que hay que poner como ejemplo de que sí se pueden hacer las cosas bien. Bien, ahora tus conclusiones, Tania. Pues creo que es importante que repensemos las formas de entrada en las que nos titulamos. Las casas de estudio necesitan repensar esto. Tiene que ser la comunidad, las comunidades universitarias, estudiantiles, docentes, quienes tienen que hablar y solucionar, también dar una propuesta de solución a esto. Con el tema de la ministra, pues tiene que ser la UNAM quien dé una respuesta, quien final, sin caer en politiquería. Tenemos que repensar también en que creo que los asuntos de las tesis de las universidades en general de estudiar una carrera, tendríamos que enfocarlas más en generar profesiones que le sirvan a este país antes que otra cosa, lo que necesitamos como México, ¿no? Y por último, creo que sí vale la pena siempre pensar en cuál es la intención o cuál fue la intención de que se mediaticen ciertos escándalos al final, ¿no? Y pues si la respuesta evidentemente que es política, pues entonces cuestionarnos qué funcionarios tienen una ética cuestionable también, ¿no? Y que siguen tomando decisiones, siguen siendo legisladores, funcionarios, servidores de todo tipo, y pues que hay más que denunciar que un plagio, sin minimizar el tema del plagio, por supuesto. Y Cristian, ¿tus conclusiones? Pues que el grado de desarrollo de una sociedad se mide también en el grado eventual que puedan tener sus ciudadanos en cuanto a su integridad, ¿no? Porque la integridad es aquello que haces o no haces, aun cuando nadie te puede ver. Y que me parece que pues hay que abonar más al Estado de Derecho, por más que suene a discurso político, porque a final de cuentas, ¿cómo vamos a construir ese Estado mexicano que todos anhelamos si no hay confianza en quienes ostentan, ¿no?, los principales poderes del Estado? Es algo totalmente paradójico, ¿no? Cada Estado, cada institución se funda en la confianza ciudadana, entonces pues hay que abonar esa confianza a través de la integridad, a través de la ética. Sería todo. Bien, muchas gracias, Cristian. Y finalmente tus conclusiones, Guadalupe. Sí, pues para mí no podemos pensar en este caso como un caso aislado. Una es una servidora pública y dos en el caso de las universidades y qué están haciendo con el tema del plagio. No podemos pensar en una sanción sin pensar en una prevención. Creo que tenemos que empezar a introducir el tema de derechos de autor, de la importancia de las investigaciones, cómo saber citar. Considero que imponer una sanción grave sin siquiera el alumno saber cómo no infringir esta sanción, pues está feo para quien conoce las leyes pero no las puede implementar. Entonces, como decía ella, creo que es momento de que las universidades empiecen a replantearse no solo su normatividad, sino también su sistema educativo. Y por otra parte, considero que un servidor público siempre tiene que tener una integridad y tiene que saber que su trabajo que ha hecho durante toda su vida sí define su carrera. Tal vez no lo define como persona, pero sí define todo su trayecto profesional. La ministra Esquivel ha tenido muy buenas decisiones durante toda su carrera judicial. Ha hecho una buena carrera judicial, algunas de la Suprema Corte no comparto, algunas otras en ciertas partes sí, pero este tema rompe toda su carrera que ha construido. Otra cosa que este caso nos refleja es cómo se imponen autoridades desde diferentes ámbitos, el ejecutivo, judicial,
legislativo sin siquiera considerar factores importantes como una tesis profesional, lo que ha hecho durante su carrera, si es íntegra la persona o no, solamente por un dedazo. Creo que eso sigue pasando en nuestro país. Vamos a tardar en quitarlo, pero creo que es algo que tenemos que volver a retomar. Una cuarta transformación no se logra si seguimos imponiendo a personas como se ha hecho. Claro que sin duda el plagio puede estar relacionado hasta cierto punto como un tipo de corrupción, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, estuvimos hablando sobre las tesis de licenciatura, sobre las formas de titulación en las universidades, estuvimos hablando sobre la importancia del plagio, todo esto en marco pues del caso del plagio de la ministra Yasmín Esquivel, que seguiremos dándole seguimiento y que esperamos pues resuelva pronto, pues por el bien de toda la comunidad estudiantil del país, que estamos con los ojos encima de lo que está pasando. Bueno, y pues llegamos al final de Sin Filtro. Yo soy Natalia Sánchez y les agradezco mucho, Ciania, Cristian, Guadalupe y Miguel, y a ti por acompañarnos esta noche. Recuerda seguirnos en redes sociales como @sinfiltrotv, y ahora también estamos en Instagram como @sinfiltroforotv. Puedes proponernos temas, proponerte a ti como panelista si te gustaría participar pues en esta mesa universitaria, y nos vemos el próximo domingo a las 11 p.m. aquí en Foro TV. Buenas noches.